Ok, vamos a ver el tema de vectores porque me he dado cuenta que es uno de los temas en los que están teniendo más problemas de entender en general, digamos, siempre es un tema que causa cierto problema. Entonces, bueno, en física existen dos tipos de cantidades que son los vectores y también los escalares. Los vectores están básicamente es una cantidad que tiene magnitud y dirección. ¿Qué quiere decir magnitud y dirección? Que no solo un número, digamos, como por ejemplo la temperatura. La temperatura se puede tomar como simplemente un número. Yo solo puedo decir, ok, estamos a 19 grados Celsius. También, digamos, la masa, yo puedo decir, ok, yo tengo una masa de 88 kilogramos, etcétera, etcétera. Este, yo no necesito decir una cantidad de dirección, pero digamos, si estamos viendo, por ejemplo, el flujo de agua en un río, digamos, o el flujo de aire en un tubo, una fuerza o así, yo sí necesito tener dos cosas. Yo necesito tener la magnitud, que es, digamos, qué tanto mide el vector, o digamos, un ejemplo, qué tanta fuerza le aplico a algo, y además necesitamos decir la dirección, porque si yo digo la dirección, les estoy, o sea, no necesariamente yo puedo aplicar una fuerza nada más de 150 newtons, yo tengo que ver una dirección. Entonces, ¿cómo podemos ver, digamos, gráficamente? Entonces, yo puedo colocar mis vectores en un gráfico. ¿Ok? Podemos tener este gráfico acá y mi vector va a ser una línea que salga del origen. ¿Ok? Y pongámosle a este vector f. ¿Ok? Este va a ser un vector y va a ser el vector f. Como vemos, el vector f tiene una flechita de vector. Entonces, así sé yo que es un vector. Entonces, si ustedes ven, bueno, primero, ¿qué es la magnitud? Entonces es cuánto mide el vector. Entonces yo quiero ver cuánto mide ese vector. Pero para ver cuánto mide ese vector, yo hago esto que sí. Si ustedes ven y yo agarro, digamos, esta partecita que está acá, ustedes se pueden dar cuenta que esto que está acá, que dibujé, es un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo, ¿por qué va a estar compuesto? Que ese triángulo rectángulo va a estar compuesto por una componente fx y una componente fy. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo estoy poniendo este vector con un ángulo, que un ángulo que le vamos a llamar zeta, entonces yo estoy jalando este vector tanto en x como en y. Entonces ahí es donde yo veo que, que el vector tiene componentes en x y en y. Entonces, para encontrar la magnitud del vector, entonces vamos a poner la magnitud del vector. Simplemente le vamos a poner como si no tuviera el vector sin la flechita. Simplemente vamos a poner f. Y f siguiendo el triángulo rectángulo. Vea que de esta forma también esto es fy. Y como estamos viendo un triángulo rectángulo, entonces siguiendo el teorema de Pitágoras, la magnitud de un vector va a venir dada por la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, fx y fy se conocen como los componentes del vector. Estos son los componentes del vector. ¿Qué tanto influye el componente x y cuánto influye el componente y? Entonces, esto de acá va a ser
el componente horizontal y este acá va a ser el componente vertical. Ok, pero bueno, entonces ya teniendo esto, ya sabemos cuáles son los componentes horizontal, vertical, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un poquito de campo acá. Los podemos encontrar. Entonces, ¿cómo los podemos encontrar? Pues fácil, podemos usar. Entonces, si ustedes ven, esto es, entonces, yo puedo decir, ok, yo puedo usar, digamos, el seno o el coseno. Entonces, no sé qué tanto conocimiento tienen ustedes de matemática, de la parte de trigonometría, pero básicamente si queremos hallar el componente, en este caso, el componente vertical, o digamos el vertical, vamos a usarlo de esta manera. Vamos a usar la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo. Y vamos a ver la componente horizontal del vector usando f por coseno, me disculpan, por coseno del ángulo. Entonces esa es la forma de encontrar los componentes